Bueno, ante todo, muchas gracias a mi amigo Jack por las generosas palabras de presentación y un saludo respetuoso y fraternal a cuantos aquí representan la mejor tradición del sindicalismo libre e independiente. Se me ha pedido que diga unas palabras sobre el impacto en la clase trabajadora y en general en Cuba de la situación económica del país. Y voy a especificar los temas a que me voy a referir. Primero, sobre el empleo y el desempleo en Cuba. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno ante esta crítica situación económica y ante las nuevas políticas que se pretenden implantar? En Cuba, el gobierno ha apelado a la vieja táctica de ocultamiento cínico de la realidad. Es una táctica que data de muchos años atrás, pero que se agudizó con motivo del periodo especial. Cuando Cuba cesa de recibir los subsidios soviéticos, cuando se hunde en esa situación crítica del periodo especial, ¿qué hizo para ocultar cínicamente la realidad, el estado de pobreza extrema en que había caído el trabajador? Pues lo que hizo fue suprimir la publicación del anuario de estadísticas que contenía las estadísticas del trabajo. En 1991 suprime el anuario de estadísticas para que no vea el mundo y la opinión pública mundial en qué estado se encontraban las cosas en Cuba. Se pasó 7 años suprimiendo ese anuario nacional de estadística y lo reanuda cuando las cosas mejoraron un poco en 1998. Eso fue una de las muchas ocultamientos cínicos del gobierno. Cuba, cuando empieza la nueva publicación del anuario, cambia la fórmula que se había empleado para calcular el desarrollo de los países. Lo hizo de manera maliciosa y de ello se dio cuenta el Banco Mundial, entre otros. ¿Y qué pasó entonces? Cuando se publican desde entonces los anuarios del llamado Índice del Desarrollo Humano, Cuba no figura, porque el Banco Mundial la ha excluido por haber trastocado y maliciosamente manipulado las fórmulas para calcular el índice de desarrollo. De manera que, primero, esa táctica de ocultamiento cínico de la realidad se manifestó en ese silencio, en esa omisión de la publicación del anuario de estadística. Pero no obstante, en el año 98 vuelven a aparecer los datos de la economía cubana. Y uno va al último disponible aquí, que está en la Universidad de Miami, el anuario de estadística del 2008. ¿Y qué se dice ahí? En ese anuario se dice que el índice de desempleo en Cuba es de 1,7%. Es decir, el más bajo del mundo. No hay ningún otro país en el mundo que tenga un pleno empleo de esa naturaleza. Y lo dice así, tan frescamente, ignorando que la CEPAL ese año estaba publicando ya estadísticas que denotaban en 2 dígitos, calculaban en 2 dígitos el desempleo en Cuba. Y lo dice a pesar de que ese año se estaba ya empezando el proceso de demolición de la industria azucarera. Proceso de demolición que condujo a ese espectáculo patético
las maquinarias del gobierno destruyendo las maquinarias de los ingenios y los habitantes de los bateyes arrebatándose unos a otros los restos de los ingenios. Ese año se empezaba ese proceso de demolición de nuestra primera industria, que llegó a emplear 500.000 trabajadores, que llegó a tener 161 ingenios y dejó Castro reducida a trizas, apenas 40 o 50 ingenios que ni siquiera cumplen las metas de producción. Pero vamos más allá de las estadísticas, del anuario de estadísticas. Veamos cómo se refleja esa actitud del gobierno de ocultamiento cínico de la realidad en el más importante de los documentos, en la Constitución de la República Socialista. Hay 2 artículos que todavía están vigentes y ahí figuran, para que el mundo y los izquierdistas del mundo se complazcan en leerlos. Uno es el artículo 8 de la Constitución Socialista, que garantiza a todos los cubanos el pleno empleo. El pleno empleo, cuando hoy en día abundan los que están pues pasivos, indolentes, han perdido hasta la ética del trabajo, no encuentran la ocupación que quieren y el gobierno pretende que hay pleno empleo. Miren, señores, para la OIT, para que haya pleno empleo, tiene que haber empleo productivo y libre, útil. No se dan esos requisitos y nunca podría el régimen de Castro reclamar que hay pleno empleo. El otro artículo de la Constitución dice así, tranquilamente, que el gobierno socialista ha acabado con el tiempo muerto o desempleo cíclico de la industria azucarera. Y es verdad, pero no solo acabó con el tiempo muerto, sino con reparaciones, zafras y todos los aspectos de la producción azucarera. Pero deja en pie ese. Ahí está el artículo, no lo han tocado. El artículo 45, a la letra, dice eso. El gobierno socialista de Cuba ha terminado con esa plaga que era el tiempo muerto en todos los ingenios de Cuba. Esa es otra prueba de no solamente ocultamiento, la desfiguración cínica de la situación real del país. Pero además de ocultar y deformar la realidad con respecto al empleo, la situación económica actual de Cuba ha tenido un impacto en la degradación de las condiciones de vida y de trabajo del obrero y campesino de Cuba. Puede decirse que en general se ha producido una degradación de las condiciones de trabajo y vida en los 3 conceptos básicos de todo ser humano y de todo trabajador: como habitante de la isla de Cuba, como ciudadano de la República de Cuba y como el elemento principal de la población económicamente activa. ¿Cómo se fueron degradando y afectando esas tres dimensiones de la vida del trabajador? La primera, como habitante, simple residente, ser humano viviendo en la isla de Cuba, pues primero el deterioro de los servicios públicos. Ahí están los apagones, los fallos en el suministro de agua y la negligencia del gobierno en el mantenimiento de las viviendas, a punto tal que casi, por ejemplo, en la misma ciudad de La Habana, el 50% de las viviendas casi se consideran no aptas para vivienda humana.
no solamente lo degradó en el aspecto de deterioro de los servicios públicos, sino también en otros aspectos de la vida del ser humano. Ha habido en Cuba un aumento notable de la delincuencia y ha habido un aumento notable de la corrupción que afecta a todos los habitantes de la isla. En el último libro que he publicado, que se llama El ocaso del régimen que destruyó a Cuba, hay una referencia a esta lista que tengo en mis manos de los 79 supermillonarios del régimen de Cuba. Aquí están los exministros encabezados por Ramiro Valdés y todos los demás que se han ido enriqueciendo porque en Cuba hay una corrupción que ahora se descubre que es casi típica de los regímenes socialistas. Un reciente libro publicado por Jorge Domínguez de la Universidad de Harvard contiene un artículo en el que se detallan las 20 modalidades más frecuentes de corrupción en los países socialistas. Está la lista de las 20 modalidades que son casi inherentes al sistema socialista. Ahí figuran en ese libro que fue editado por Jorge Domínguez. De manera que en su condición de habitante, de residente en la isla, el trabajador cubano ha sido afectado en ese deterioro de los servicios públicos y en esa corrupción que afecta a todos los habitantes, porque es una corrupción que tiene muchas dimensiones y una de ellas es el desvío de la función de gobierno, que es proveer servicios públicos, garantizar el orden público y propiciar el desarrollo del país. En vez de eso, el gobierno de Castro tiene como prioridad exportar la revolución y engrandecer su figura personal. Y todo ello ha conducido al desvío de los recursos que debieron haberse empleado en el desarrollo del país y se dedican ahora al fomento de la subversión en otros países. Así que hubo todo ese proceso de degradación en la condición simple de habitante, de ser humano en la isla de Cuba. Segundo, como ciudadano, ¿de qué modo la situación económica del país ha venido afectando al ciudadano cubano en su condición de tal? Pues lo primero, la revolución, el gobierno revolucionario barrió con los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, los que tenían antes y los que tienen ahora los habitantes y ciudadanos de los otros países de América. Solo en Cuba se produjo esa eliminación casi total de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. En segundo lugar, como ciudadano, el trabajador fue afectado por el aumento del crimen común. Las estadísticas lo muestran. Ahí sí que lo indican con la mayor elocuencia. La delincuencia común, además de la persecución por motivos políticos, ha aumentado en Cuba de manera notable. Desde el llamado hurto famélico, que es el que el hombre, movido por la necesidad de comer, sacrifica el ganado del Estado. Lo hace ilícitamente a los ojos del gobierno, pero tiene que hacerlo, porque tiene que comer, porque tiene que sobrevivir. Es el llamado hurto famélico, una de las formas en que se produce ese aumento de la delincuencia común en Cuba. Hay otro aspecto en que como ciudadano se vio afectado el trabajador cubano. En el libro que mencioné antes, que acaba de ser publicado,
editado por Jorge Domínguez. Hay 6 capítulos escritos no por los profesores cubanoamericanos que Jorge Domínguez invitó a que colaboraran, sino por profesores de Cuba, que fueron invitados, profesores de la Universidad de La Habana, y contribuyeron a la publicación del libro. Y uno de ellos, en su capítulo, cita el dato siguiente: hay 36 municipalidades en Cuba donde el nivel de subsistencia llegue al de pobreza extrema. Quiere decir que ganan menos de lo necesario para la subsistencia. Y el dato no lo hizo Jorge Domínguez ni ningún otro profesor cubanoamericano, lo hizo uno de La Habana, que contribuyó a ese libro. Se le ha perjudicado también por el incremento del racionamiento, la famosa cartilla, la libreta, que llaman de abastecimiento. En primer lugar, quiero abrir un paréntesis sobre esa libreta, porque ella explica la prolongación impune del régimen de Castro. En la fórmula que Castro ideó para prolongar su dictadura, para hacerla una dictadura vitalicia, se valió de 2 componentes. Y su ecuación fue la siguiente: opresión desde arriba, dependencia desde abajo. Opresión utilizando todos los métodos del terror que ya había elaborado la Unión Soviética y que él copió y se inspiró en ellos. El método ese del crimen como política de Estado, que es un método sumamente eficaz, tristemente eficaz, para aplacar y sofocar las rebeliones. Así que 36 municipalidades en que se pasa hambre. Y eso lo dice un profesor de la Universidad de La Habana. Como trabajador, ya no como simple habitante, ni como ciudadano de la República, en su condición de trabajador, ¿cómo le afectó la situación económica actual? Pues ya hice mención al problema del empleo. Toquemos el problema del salario ahora. El salario medio en Cuba, según el Anuario de Estadística, publicado por el gobierno, publicación oficial por tanto, el salario medio en Cuba es de 420 pesos al mes. El salario mínimo es todavía más bajo, es de 280 o algo así. No hay país del mundo que tenga un salario mínimo tan bajo como el de Cuba. Es la mitad del salario mínimo que se paga en Bangladesh, que es uno de los países más pobres de la tierra. La mitad de lo que se paga en Bangladesh. Y el salario medio, pues es de esos 420 pesos al mes, equivalentes en dólares a menos de 20 dólares, o alrededor de 20 dólares. Es decir, que aquí un trabajador, Castro prometió, cuando estaba embelezando y engañando al pueblo de Cuba, prometió que el trabajador cubano iba a tener un salario superior al de los trabajadores de los Estados Unidos. Bueno, hoy día, en una hora, se ganan 7.25 aquí. En 2 horas se paga lo mismo aproximadamente de lo que gana un trabajador cubano en un mes. Esa es la manera como engañó una vez más al pueblo de Cuba, prometiendo ilusiones, grandezas, que él sabía que eran desinformaciones, mentiras e ilusiones. Así que el salario mínimo, el salario medio, los dos han experimentado una quiebra grande a resultas de las erróneas políticas económicas del régimen.
Pero si uno recorre en el orden laboral todos los índices referentes al salario, se advierte que no solamente el mínimo, no solamente el salario real monetario, sino todos los tipos de salario, incluyendo lo que ellos establecieron como salario social, también han experimentado quiebras y caídas serias en los ingresos del trabajador. De manera que todas y cada una de las funciones o de los aspectos de la retribución que se debe al trabajador, de la contraprestación del Estado empleador, todos han ido decayendo. El salario mínimo, el salario justo, el salario que ahora la OIT llama salario decente, que es una variante del salario justo, y el salario social, todas han ido decayendo bajo el régimen de Castro. Y todo eso, cuando convergen todas esas situaciones de deterioro del trabajador como habitante de una sociedad que no le suministra bien los servicios esenciales. Y aquí yo quisiera poner que además de la corrupción, a mi juicio ha habido en el gobierno de Castro ineptitud, negligencia y falta de competencia. Para hacer funcionar un sistema socialista o comunista, hacía falta gente que conociera bien de eso. Eran, por ejemplo, si se hubieran encargado del gobierno, de los viejos, los de la vieja guardia del Partido Socialista Popular, tal vez lo hubieran hecho mejor, porque conocían aquello por adentro. Castro no conocía siquiera del marxismo. Una vez dijo que había leído 300 páginas del Capital. No tenía suficiencia de competencia, de capacidad, de comprensión de las normas que habían establecido Marx y Engels. Empezando porque él descuidó la gran advertencia que hizo Engels. No se puede implantar el comunismo en forma premeditada y arbitraria. Es decir, porque le sale de la mente de una persona que quiere ejercer una dictadura vitalicia a través de la dictadura del proletariado. Y Engels anunció, eso conduce al fracaso. Castro desconoció que había ciertos presupuestos establecidos claramente en las doctrinas de los padres del comunismo para dar una vigencia real al Estado de los proletarios, a la dictadura del proletariado y después a la etapa del comunismo pleno. Pero hubo una cosa en que sí él se adhirió al pensamiento de Marx y Engels, en la definición que ellos hicieron del lumpen. Marx lo dio y para mí fue la definición perfecta. El producto pasivo de la putrefacción de las capas bajas de la sociedad. Y en ese lumpen es que está Cuba. A ese lumpen lo ha conducido el comunismo a la fuerza implantado por Castro. Desgraciadamente, hoy día el pueblo no puede rebelarse. No puede rebelarse por el Estado totalitario que Castro perfeccionó. Ningún Estado totalitario ha caído por sí. El nazismo de Hitler y el fascismo de Mussolini cayeron por virtud de la Segunda Guerra Mundial. Y el de Stalin, porque desde arriba Gorbachev inicia un proceso de cambio que conduce a la caída del totalitarismo. Pero el neototalitarismo, ultra Estado totalitario, creado por Castro, sin que haya además freno ni inhibición alguna para la aplicación de sus políticas, ese no ha caído más que cuando desde lo alto se inicia el proceso de cambio. Y desde lo alto en Cuba, desgraciadamente, ni Fidel Castro ni su hermano Raúl van a iniciar jamás
ese proceso. Por tanto, desgraciadamente, en ese impacto de la situación económica, lo que yo veo claramente es esa conversión de la población, del pueblo cubano, en el llamado lumpen definido por Marx. Gracias. Muchísimas gracias.